Perséfone, también llamada Proserpina en la mitología romana, diosa de la primavera y reina del inframundo. Antes de convertirse en la reina del inframundo, su nombre era Core, pero la llamaré todo el rato Perséfone para evitar equivocaciones. Nació fruto de la violación de Zeus hacia su hermana Deméter. Para que su hija no sufriera el mismo destino que su madre, Deméter la alejó del Olimpo y decidió criarla en Sicilia, cerca de Ena, conocida por sus campos de cereales. Según algunas versiones, Perséfone no tardó en ser acosada por su propio padre, Zeus, de quien huyó por indicaciones de su madre, escondiéndose en una cueva. Zeus se transformó en serpiente dejándola embarazada de Zagreo, a quien Zeus consideró para ser su sucesor. Sin embargo, la diosa Hera, encolerizada, liberó a los titanes que acabaron con el niño, el cual acabaría reencarnándose más tarde en el dios Dioniso. Otras versiones aseguran que Zagreo sería hijo de Perséfone y Hades, rey del inframundo. Un día, Perséfone se encontraba paseando por un campo de flores junto a las ninfas, que tenían por orden de Deméter vigilar a su hija cuando ella no estuviera. En un momento en el que Perséfone se agachó para admirar una flor muy hermosa, la tierra se abrió de repente, emergiendo el dios Hades, montado en un carro dorado tirado por 4 caballos negros. En un instante, el dios agarró a Perséfone y se la llevó consigo de vuelta al inframundo, sin que nadie se inmutase, volviendo la tierra a la normalidad. Cuando Deméter fue consciente de la desaparición de su hija, transformó a las ninfas en sirenas, mitad mujer, mitad ave, como castigo por su descuido. Según qué versión se tenga en cuenta, Zeus pudo haber estado de acuerdo con Hades desde un principio para raptar a Perséfone y hacerla su esposa y reina del inframundo. En otras versiones, esto fue solo obra del propio Hades, quien deseaba tener a su lado una esposa y reina, ante la soledad que éste sentía por estar aislado de todo. Un día observó a Perséfone, quien era muy bella, quedando completamente enamorado. Deméter estuvo buscando a su hija durante 9 días y 9 noches sin éxito. Así que, desesperada, le pidió ayuda a su amiga la diosa Hécate, que tenía la capacidad de ver todo cuanto ocurría en la tierra con su antorcha. Pero esto no incluía el inframundo. Si aceptamos la versión del complot entre Zeus y Hades, fue Helios, dios del sol, quien le contó a Deméter el paradero de su hija, y también que Zeus estaba involucrado. Tras esto, Deméter, enfurecida, volvió a la tierra estéril, y los humanos comenzaron a morir de hambre. Ante esta situación, Zeus envió al dios Hermes al inframundo para traer de vuelta a Perséfone. En la otra versión es Zeus quien busca a Perséfone desesperado porque los humanos estaban muriendo de hambre, ya que Deméter, debido a su tristeza, había dejado de cumplir sus funciones como diosa de la agricultura. Obviamente añadir que Zeus actuó solo cuando la situación empezó a afectarle a él directamente, porque antes de esto no hizo nada por ayudar a Deméter. Así que, después de mucho buscar sin éxito, se le ocurrió que el único que aún no había preguntado era el dios del sol Helios, el cual podía haber visto lo que había pasado con Perséfone, ya que tenía la capacidad de verlo todo, al menos durante el día. Tras preguntarle si sabía dónde estaba su hija Perséfone, él contestó que Hades se la había llevado al inframundo, y Zeus, sorprendido, le preguntó que por qué no lo había dicho antes, contestando él: «Haberme preguntado». Zeus descendió al inframundo para ir a buscar a Perséfone. Hades, sin oponerse, solo le pidió a cambio que le permitiera quedarse con ella un día más. Y Zeus, sin ver ningún motivo para oponerse, se lo permitió. Es aquí donde podemos unir ambas versiones, en la que Zeus también ordena a Hermes el ir a buscar a Perséfone al inframundo. Sin embargo, todo fue un engaño por parte de Hades, para hacer que Perséfone comiera algo del inframundo, lo que la ataría de por vida a dicho lugar. Perséfone, sin conocimiento de esto según la versión, comió 6 semillas de una granada. Para resolver este conflicto, Zeus dispuso que ésta pasara 6 meses en el inframundo y 6 en la tierra. Cuando Deméter estaba con su hija, la tierra era fértil, debido a la felicidad que sentía, mientras que los 6 restantes, los campos se secaban por la tristeza de la diosa, dando así origen a las estaciones del año. Posteriormente, este mito se convertiría en una alegoría del proceso de vida, muerte y resurrección. No todas las versiones pintan a Perséfone como una pobre víctima. Según algunos autores, ella sí se enamoró de Hades y quería gobernar el inframundo,
por lo que habría accedido voluntariamente a comerse las semillas de granada. Perséfone pasó a convertirse en una diosa contradictoria, pues por un lado era la diosa de la primavera y la fertilidad de la tierra, y por otro gobernaba sobre los muertos. Como reina del inframundo, Perséfone tiene algunos mitos en los que se la muestra bastante temible, como por ejemplo cuando no mostró misericordia con las dos ninfas con las que su esposo estuvo a punto de tener relaciones. Una era Mente, a la que Perséfone transformó en la planta de la menta, y la otra era Leuce, a la que convirtió en un sauce blanco. Sin embargo, ella sí tuvo un amante, Adonis, un joven bellísimo. Cuando era pequeño, Afrodita lo metió en una caja y se lo confió a Perséfone, quien al abrirla decidió criarlo, y cuando éste creció, ambas diosas se enamoraron locamente de él, debido a su gran belleza. Zeus tuvo que intervenir, disponiendo que un tercio del año lo pasaría con Afrodita, otro con Perséfone y el otro con quien él quisiera, que fue Afrodita. Hay varias versiones sobre su descendencia. Unos dicen que el matrimonio no tuvo hijos, otros que tuvieron, además de Azagreo, a dos hijas, Macaria, diosa de la muerte pacífica y esposa de Tánatos, y Melinoe, diosa de los sacrificios y ofrendas a los difuntos, que vagaba por las noches con fantasmas asustando a la gente, y tenía el lado izquierdo negro, en representación de Hades, y el derecho blanco, en representación de Perséfone. Sin embargo, estas hijas podrían haber sido fruto de Perséfone y su padre Zeus, el cual se transformó en su hermano Hades para tener relaciones con ella. No en todos los mitos Perséfone se muestra tan terrible. Cuando el poeta Orfeo descendió al inframundo para recuperar a su esposa Eurídice, que había muerto por la picadura de una serpiente, Hades y Perséfone se conmovieron profundamente al oírlo cantar y tocar la lira, por lo que se le permitió llevarse a su mujer con la condición de no mirar atrás durante el camino. Justo cuando estaban a punto de salir del inframundo, Orfeo miró hacia atrás, inseguro, por lo que Eurídice no pudo volver con él. En otro mito, Psique, de quien ya contaré su propia historia, tenía como última misión impuesta por Afrodita conseguir el cofre de la belleza de Perséfone, y ésta se lo dio. Psique, movida por la curiosidad, la abrió, entrando en un gran letargo del que Eros la salvó. Otro visitante fue Eneas, quien descendió con una rama dorada como ofrenda a Perséfone. Es representada con una túnica, a veces sentada en un trono, y sus símbolos son la granada, espigas de trigo, un ramo de flores o una calavera. Y también una antorcha. Sus animales sagrados podrían ser el ciervo, el murciélago y el gallo. Su culto fue muy importante en Sicilia y en la ciudad de Eleusis, ya que, junto a su madre, era la figura principal de los misterios eleusinos, que celebraban su regreso y la fertilidad a la tierra. En el vídeo sobre Deméter explicaré mejor esto. Como conclusión, añadir que además de lo que ya he contado, existen aún más versiones en torno a la figura de Perséfone. Por ejemplo, aquella en la que Hades se enamora de Perséfone por intervención de Eros, o Cupido, dios del amor, quien, por orden de su madre, le clavó una flecha a Hades, lo que hizo que surgiera este amor hacia Perséfone. Apolodoro recoge una versión alternativa en la que Perséfone ni siquiera es hija de Deméter, sino de Zeus y Estigia, el río por el cual el barquero Caronte lleva las almas de los humanos hasta su destino en el inframundo. A pesar de que lo que Hades hizo es imperdonable, si tenemos en cuenta las barbaridades que hicieron una gran parte de los dioses, y teniendo en cuenta el contexto de la mitología, creo que es injusto considerar a Hades como un dios malvado. Muchos no saben que es el dios más tranquilo y benevolente de entre los principales dioses, a pesar de que siempre se le intenta tildar de lo contrario. Tenemos que tener en cuenta que Hades fue un dios marginado desde el principio, cuando fue enviado para gobernar el inframundo por orden de su hermano, impidiéndole salir de él y no pudiendo formar parte de los principales dioses olímpicos. Sea como fuere, raptar a Perséfone fue un acto ruin, a pesar de que, según la versión más popular, Perséfone terminó enamorándose de él, aunque fuese producto de un síndrome de Estocolmo. Era tal la indiferencia que todos sentían hacia Hades que a nadie se le ocurrió que él pudiera haber sido quien se llevara a Perséfone. Como siempre, agradecer a todos los que habéis visto este vídeo.
pero sobre todo a aquellos que habéis conseguido llegar hasta el final. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.